Buenos días a todos nuevamente. Eh, Vamos a dar comienzo al webinar de descontinuación de la tasa LIBOR. Muchas gracias a todos por unirse. Este webinar es organizado conjuntamente por Holland Knight y el Estudio Payet. Mi nombre es José Cunio, yo soy socio del área corporativa del Estudio Payet. Y antes de pasar a iniciar el webinar y un poco para introducir el tema, consideramos que el tema de la descontinuación de la tasa LIBOR es un tema de suma relevancia en la actualidad y debido a que ya la descontinuación de la tasa LIBOR es prácticamente un hecho, ¿no? Está a la vuelta de la esquina. El equipo de Holland Knight nos va a comentar un poco cuáles son las fechas que se tienen previstas para descontinuar la tasa de manera definitiva. Y ese tema de la descontinuación tiene un impacto que no solamente se da en las operaciones de financiamiento, sino en cualquier otro tipo de obligación que haya fijado la tasa LIBOR como tasa de referencia para el cálculo de intereses, ¿no? Como saben, la tasa LIBOR es una tasa que el mercado internacional financiero adoptó como un benchmark para determinar las tasas de interés. Y por diversas razones que también el equipo de Holland Knight nos va a comentar, está siendo desactivada, ¿no? Está siendo descontinuada. Y eso genera un tema porque no es que la tasa LIBOR venga impuesta por una norma legal, ¿no? No es que una vez que se descontinúe la tasa salga una norma que establezca que de ahora en adelante la tasa que va a aplicar va a ser X, ¿no? Sino que es un tema meramente contractual, ¿no? Con lo cual, si no hay disposiciones contractuales que permitan regular cómo se va a manejar la descontinuación de la LIBOR, eso puede tener un impacto en la ejecución de las obligaciones, ¿no? Para conversar sobre este tema, nos acompaña el equipo de Holland Knight. Holland Knight es un estudio americano con el que tenemos una relación de mucho tiempo. Consideramos a Holland Knight como un best friend del estudio Payet. Y en esta oportunidad nos acompañan Norberto Quintana y Stephen Double. Ellos son socios de Holland Knight. Los dos tienen experiencia en temas de financiamientos y mercado de capitales. Y en particular tienen mucha experiencia trabajando en operaciones que involucran a Latinoamérica, ¿no? Más allá del trabajo que ellos hacen domésticamente, tienen mucha experiencia en operaciones tanto de financiamientos, mercados de capitales, financiamientos de proyectos en Latinoamérica, ¿no? Ellos nos van a hablar de alguna manera sobre el contexto de la descontinuación y cuál ha sido el enfoque o cuál es el enfoque que se le está dando al proceso de descontinuación bajo ley, digamos, en operaciones bajo ley de Nueva York. Y por el lado del estudio Payet estamos Eduardo Vega y yo, José Cunio. Ambos somos socios del área corporativa, Eduardo con más experiencia en el tema de mercado de capitales y yo en lo personal con más experiencia en temas de financiamiento, ¿no? Antes de cederle la palabra a Norberto y Stephen, un par de temas de orden. Las preguntas las vamos a dejar para el final de la presentación. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat, del Q&A que está en la parte baja de la pantalla y al final procederemos a responder las preguntas. Si vemos que alguna pregunta se refiere a un caso muy puntual, probablemente veamos de contestarlas por separado, ¿no? Y para aquellos que quieran computar este webinar para efectos de crédito CLE, también pueden hacerlo. Y ahí le voy a ceder la palabra a Eduardo de Obando del equipo de Holland Knight para que comente algunos temas de orden en relación con estos créditos. Muchas gracias. Gracias, José. Muy buenos días. Tomamos un momento para compartirles algunos detalles técnicos sobre la presentación del día de hoy, mismos que se mostrarán en pantalla. Para temas de audio, podrán escuchar el webinar a través de su computadora o en línea marcando el número telefónico y contraseña Zoom que se muestra en pantalla. Si tuvieran alguna pregunta durante el webinar, pueden escribir su pregunta en la ventana de preguntas y respuestas Q&A en cualquier momento del programa. Su pregunta solo será vista por los oradores. Si requiere una copia de la grabación del día de hoy, envíe un correo electrónico a webinars@hklaw.com. Por favor, indique la fecha y el nombre del programa en su correo para solicitar el mismo.
Los materiales se les compartirán posteriormente al evento del día de hoy en un correo electrónico de seguimiento. En cuanto a la información para la obtención de CLE Credits, Holland and Knight Institute hará todos los esfuerzos razonables para otorgarles créditos de educación legal continua CLE. Por favor, tengan en cuenta que la solicitud de créditos CLE se enviará a todas las jurisdicciones de MCLE a las que este programa cumpla con los criterios de aprobación. La presentación de los formularios CLE no garantiza que usted recibirá los créditos CLE, solo recibirá los créditos si el programa es aprobado por las jurisdicciones en las que lo solicitamos. Asistiremos a aquellos abogados que necesiten solicitar por sí mismos los créditos CLE en determinadas jurisdicciones. Les recordamos una vez más que toda pregunta podrán realizar mediante la herramienta Q&A que se muestra en la barra de herramientas de la plataforma Zoom. Ahora me gustaría hacerle la palabra a nuestro socio Norberto Quintana, quien dará comienzo a la presentación del día de hoy. Gracias y bienvenidos. Buenos días a todos, Norberto Quintana de Holland & Knight, socio del área de Derecho Bancario y Financiero. Para comenzar quisiera agradecerle al Estudio Payet por la oportunidad de hacer este webinar juntos y especialmente a Eduardo y a José y a todos ustedes por asistir. Queremos hacerles hoy una presentación sobre un tema que es de muchísima actualidad en el mercado internacional financiero de préstamos en dólares. Y vamos a comenzar dando un pantallazo general sobre el tema del uso de la tasa LIBOR para luego pasar a abordar algunos temas legales, puntuales y relacionados con este momento del mercado internacional. Primero, vamos a hablar sobre la evolución de la tasa LIBOR y de los pros y contras asociados con el uso de la tasa LIBOR. Segundo, hablaremos de algunas de las razones por las cuales se decidió dar por terminada o por terminar a una fecha futuro el uso de la tasa LIBOR. Después vamos a comentar un poco sobre la mecánica de la tasa SOFR. SOFR es la tasa que ha sido recomendada por un comité que fue formado en Estados Unidos por la Reserva Federal y por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, a efectos de guiar el proceso de transición en la tasa de referencia para préstamos denominados en dólares, que lo conocemos como ARRC por las siglas en inglés. Vamos a hablar del ARRC en varios puntos de la presentación. Y al hablar de SOFR, vamos a pasar a considerar también algunas de las diferencias en la forma de cálculo del SOFR y cómo eso afecta temas operacionales y de documentación. Cuarto, quisiéramos dar un breve resumen del marco temporal de los cambios, como decía Eduardo al principio, José al principio. Efectivamente el momento de la transición es ahora y por lo tanto hay una cantidad de fechas claves a las que prestarle atención, especialmente para los bancos que tienen préstamos al LIBOR en cartera o los corporativos que tienen préstamos denominados en LIBOR. Vamos a hablar luego sobre cuáles son los motivos desde el punto de vista legal por los cuales una transición ordenada es importante. Luego vamos a comentar en detalle cómo funciona el lenguaje contractual propuesto por el ARRC para evitar riesgo legal en la documentación de los préstamos al LIBOR. Y luego vamos a hablar de una cantidad de consideraciones prácticas de esta transición y el equipo del Estudio Payet va a hablar sobre algunas consideraciones importantes bajo la ley peruana. Dicho todo lo cual, este es el programa para hoy y le cedo la palabra a mi socio Steven Doubles. Hola, gracias a todos por asistir. Es un súper gusto estar acá. Me llamo Steve Doubles, soy socio del área de Derecho Bancario y de Mercado de Capitales de Holland & Knight, basado en Nueva York. Bueno, antes de arrancar con muchos de los detalles, pensamos en dar un poco de resumen histórico sobre la situación actual y cómo hemos llegado a la situación en que nos encontramos el día de hoy de la cesación de la tasa LIBOR y este gran momento de mercado. Como muchos de ustedes saben, la tasa LIBOR es el acrónimo en inglés de London Interbank Offered Rate y es un tipo de interés interbancario que apareció en el mercado financiero internacional en el año 1986. Con ocasión de la rápida expansión del mercado de los tipos de interés, surgió la necesidad de establecer un tipo de interés uniforme para los préstamos entre entidades bancarias
Y esta tasa, la tasa LIBOR, se publicó por primera vez el 1 de enero de 1986. Y desde entonces se publica la tasa LIBOR cada día. La tasa LIBOR se calcula diariamente, encuestando a 16 diferentes bancos participantes en el panel designado y promediando los resultados para establecer el tipo de interés interbancario diario. Los bancos otorgan información respecto al interés que los mismos bancos dicen que tendrían que pagar para hacerse préstamos entre sí. Entonces, en ese sentido, la tasa LIBOR no solamente se basa en transacciones reales, sino que también contiene un componente subjetivo muy importante de los bancos mismos. Y también es importante destacar que aunque haya una encuesta de 16 bancos diariamente, no es que todos estos 16 bancos mandan cotizaciones todos los días. Típicamente un número de bancos bastante más bajo participa en las encuestas diarias para determinar la tasa LIBOR. Entonces, hablando un poco de los usos históricos de la LIBOR, durante estos, 35 años más o menos, la LIBOR ha ayudado a determinar el costo de los préstamos en todo el mundo y ha servido como una tasa de referencia para determinar el costo de incontables operaciones, desde préstamos estudiantiles hasta hipotecas, hasta complejos derivados, etcétera, etcétera. Y además, a escala mundial, la tasa LIBOR también está integrada en muchos procesos financieros y también comerciales, incluyendo variaciones valoraciones y gestión de riesgos de muchas empresas. Y la LIBOR se calcula en 5 divisas diferentes: el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el franco suizo, y también en 7 duraciones de préstamo diferentes. Entonces, esto significa que en la realidad se publican 35 números de LIBOR diferentes cada día, lo que da como resultado un sistema teóricamente más estable que un tipo de interés interbancario global respaldado por una sola divisa. Entonces, hablando de todo eso y dicho todo lo cual, ¿cuál es la gran desventaja de la LIBOR? Como había mencionado un poco antes, debido a la forma de calcularse, sobre todo la LIBOR es una tasa de referencia construida con información subjetiva. Se basa en los resultados de una encuesta realizada por los bancos y no en datos de transacciones reales, lo que convierte esta tasa en un tipo de referencia fácil de manipular, que es un hecho que en efecto conllevó a su eventual declive, como veremos un poco más adelante. Entonces, ¿por qué estamos en este momento importante de reemplazo de la LIBOR? Bueno, como muchos de ustedes saben, la LIBOR fue objeto de un escándalo en el que se reveló que varios bancos en varios países habían estado aumentando o disminuyendo falsamente sus tipos de interés para afectar al promedio. Se trataba de un intento de obtener beneficios de las operaciones, así como de dar la impresión de que un banco parecía más solvente de lo que era. Los investigadores determinaron que la LIBOR había sido objeto de manipulación deliberada desde al menos 1991. O sea, la manipulación de esta tasa empezó solo 5 años después de su propia creación. Entonces, también sumándose a lo anterior, el número de transacciones en el mercado interbancario se redujo considerablemente tras la crisis financiera a partir de 2008. Cada vez eran menos los bancos que aportaban información para la formación de la tasa LIBOR de referencia. Y de esta forma se dice que la LIBOR comenzó a volverse más teórica que real. Dando un ejemplo, en promedio, solamente 7 transacciones diarias soportan la determinación de la LIBOR en dólares de 3 meses. Entonces, como resultado de todo esto, se acordó que el tipo de interés, la LIBOR,
se eliminaría progresivamente y se sustituiría por una serie de tipos de interés alternativos para determinar el coste del préstamo entre los bancos. Entonces, con todo eso en mente, los distintos agentes del mercado, incluyendo reguladores y empresas de trabajo en variadas jurisdicciones alrededor del mundo, formaron grupos de trabajo para identificar alternativas que fueran, en la medida de lo posible, libres de riesgo y que cumplieran con los estándares de IOSCO. En el caso de los Estados Unidos, pensando que obviamente el mercado de dólares es uno de los más importantes por la región latinoamericana en términos de transacciones internacionales, la Reserva Federal convocó al Comité de Tasas de Referencia Alternativas, o como mencionaba Norberto al inicio de la presentación, el LARC, por sus siglas en inglés, en noviembre de 2014. Y los objetivos de este comité eran, primero, identificar tasas de interés de referencia alternativas que estén basadas en transacciones firmes y no teóricas como la LIBOR, de un mercado subyacente robusto y que cumplan con los principios para los benchmarks financieros de IOSCO. Y después de eso, formular un plan para facilitar la aceptación y el uso de la tasa alternativa elegida. Y a la fecha, la mayoría de los países ya han seleccionado una tasa alternativa a usar como sucesor a la LIBOR. Y acá se pueden ver en la pantalla algunas de las nuevas tasas de referencia aceptadas en algunos países importantes del mundo financiero. Entonces, pasando uno por uno, tenemos SOFR en los Estados Unidos, que vamos a hablar bastante en la presentación. En Inglaterra tenemos SONIA. En Suiza tenemos Saron. En Japón, TONAR para yen japonés y STAR para la zona europea. También vale la pena mencionar brevemente que ustedes pueden imaginarse que este mercado obviamente es enorme y el reemplazo de la tasa LIBOR con una nueva tasa es una súper oportunidad por esa nueva tasa, obviamente, y quién lo maneja. Hay otros competidores o hay competencia en el mercado, digamos, para otras tasas que no sean SOFR, que son nuevas. Una de estas tasas, que me imagino que muchos de ustedes han hablado en los últimos meses, se llama BSBY y es publicado por Bloomberg. Hay algunos muy pocos bancos en los Estados Unidos que están tratando de implementar préstamos con el uso de BSBY en vez de SOFR, pero hay mucha duda en los Estados Unidos y hasta los reguladores americanos están poniendo mucha duda sobre el uso de esta tasa BSBY. Por ejemplo, el jefe de la SEC, la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, mencionó recientemente que BSBY no es una tasa aceptada por IOSCO. Entonces, está quedando bastante claro que en los próximos años debe ser SOFR que acaba siendo la tasa de referencia de reemplazo para transacciones en dólares. Entonces, tomando SOFR con un poco más de detalle, la tasa SOFR se basa en el costo de los préstamos a un día, llamados acuerdos de recompra o en inglés repos, que se garantizan por valores del Tesoro de los Estados Unidos. La tasa SOFR se calcula como el promedio al cual las instituciones financieras realizan este tipo de préstamos que son overnight garantizados con bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y para el cálculo de la tasa SOFR diario se tienen en cuenta las cotizaciones de todas las operaciones del día anterior. La tasa SOFR se crea a partir de datos de transacciones reales y no mediante supuestos de transacciones esperadas e informadas a partir de encuestas. La metodología de cálculo de la tasa SOFR contempla que la Fed del estado de Nueva York, el Banco de Reserva, reciba información de tres fuentes, que son las transacciones de repo realizadas a través de terceros con el mismo tesoro
y compensadas con el Bank of New York Mellon en los Estados Unidos. Segundo, las transacciones repo del Tesoro, que son compensadas por cooperaciones del General Collateral Finance Repo Service, o GFC por sus siglas en inglés. Y tercero, las transacciones bilaterales del Departamento del Tesoro con la tasa repo. El valor de la SOFR para cualquier día hábil en el mercado de valores es publicado por el Banco de la Reserva Federal del Estado de Nueva York aproximadamente a las 8 de la mañana, hora de Nueva York, obviamente, del siguiente día hábil. Y la publicación periódica de la SOFR comenzó apenas en 2018. Entonces, hablando relativamente, es una tasa bastante joven. Y a causa de esto, de la juventud, digamos, de la tasa SOFR y el hecho de que es una novedad en el mercado, hay muchos participantes, hasta los participantes más importantes del mercado estadounidense, que no están o están ahora poniéndose más familiarizados con su uso. Y hay ciertas diferencias técnicas que deben ser consideradas a la hora de implementar un préstamo usando esta tasa. A manera de ejemplo, los deudores y los prestamistas enfrentarán una elección técnica entre usar un promedio simple o compuesto al aplicar la SOFR. En el caso de simple, cada día se ganan intereses sobre el principal. En el caso de compuesta, cada día se ganan intereses sobre el principal y también sobre los intereses acumulados. Y hasta muy recientemente, la SOFR ha sido exclusivamente una tasa diaria, lo que implica que los cambios desde una tasa prospectiva como la LIBOR a una tasa diaria como la tasa SOFR diario pueden ser complicados y no basta simplemente cambiar uno por otro y cambiar los nombres. Indiscutiblemente requieren ciertos ajustes a los contratos existentes. Y también hasta muy recientemente, en el caso de préstamos flotantes en SOFR, la tasa que se debe cobrar se ha determinado al final del periodo de intereses, a comparación que la LIBOR, que se determina al inicio del periodo de interés, pues no se conoce la tasa al comienzo del cupón, como puede ser el caso en transacciones usando la LIBOR. Y esto tiene un impacto en la documentación, como veremos un poco más adelante. Entonces, antes de pasar al próximo slide y pasar la voz a Norberto, quería mencionar brevemente un punto importante que es la implementación de la SOFR a plazo o Term SOFR, lo que llamamos en inglés. Durante los últimos meses, el ARC se había fijado como meta lograr que algún administrador emita una tasa de referencia a plazo prospectiva basada en derivados SOFR para facilitar que los participantes del mercado que tengan dificultades para adaptarse a una tasa diaria encuentren una alternativa. Y esta tasa se llama SOFR a plazo. Y el ARC ha venido enfocándose en este proyecto durante los últimos meses y el mercado había estado esperando la recomendación oficial del ARC que finalmente nos llegó a finales de julio de este año. Y ahora con esta recomendación oficial del ARC de la tasa SOFR a plazo, que es publicada por un grupo que se llama Grupo CME en los Estados Unidos, la idea es que la tasa SOFR a plazo va a funcionar en una manera muy parecida con la LIBOR en términos de calcular valores de intereses. O sea, será una tasa de referencia prospectiva en vez de SOFR diario que siempre mira hacia atrás. Nosotros creemos que la implementación de SOFR a plazo va a facilitar mucho el cambio desde el LIBOR a SOFR para muchos de los principales participantes del mundo de préstamos sindicados y bilaterales. Y va a ser muy interesante ver cómo estos grandes bancos estadounidenses implementan SOFR a plazo en los próximos meses en sus contratos de crédito. Estamos actualmente trabajando con varios clientes bancos en la adecuación de sus contratos para incluir SOFR a plazo y también trabajando con muchas empresas con nuevos contratos de préstamo en el pipeline que contemplan SOFR a plazo. Entonces va a ser un proceso interesante que sigue desarrollándose en los próximos meses y semanas. Entonces con eso quería
pasar la voz rápidamente a mi colega Eduardo para un código para créditos de CLE de Nueva York. Gracias, Steve. Para todos aquellos que estarán solicitando los créditos CLE, podrán ver el código a utilizar en el formato en pantalla, y en el chat del evento también podrán ver el link que deben de utilizar para bajar este formato y poder hacer solicitud de los CLE credits. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y con eso paso la voz a mi socio Norberto para hablar del cronograma de todo este tema que estamos tocando en esta presentación. Muchas gracias. Entonces, desde el año 2017 ha habido un esfuerzo concertado entre las entidades encargadas de discontinuar el uso de la tasa LIBOR, de seguir un cronograma gradual pero definitivo para discontinuar el uso de tasa LIBOR y reemplazarla con índices de referencia más sólidos y menos expuestos a manipulación. El julio del 2017 fue un punto de inflexión, porque la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, o FCA por las siglas en inglés, informó que se había llegado a un acuerdo con el panel de bancos que someten sus datos para conformar la LIBOR, y a partir del final de 2021 no se los continuaría citando al panel para participar en el proceso de entrega de los datos diarios, y se discontinuaría el proceso de monitoreo de esta tasa de referencia. Pasando adelante, hace un año, en noviembre de 2020, la oficina dentro de ICE que administra o determina la LIBOR, que se llama IBA, ICE Benchmark Administrator, reconociendo los efectos de la pandemia y la necesidad de una transición gradual, y teniendo en cuenta el volumen enorme de la cantidad de contratos con LIBOR en dólares, anunció que, en un comunicado que proponía dejar de publicar los datos de la tasa LIBOR a una semana y 2 meses a partir del 31 de diciembre de 2021, y los datos para LIBOR a un día, 1, 3, 6 y 12 meses a partir de junio de 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto de las tasas LIBOR para los periodos de intereses o las frecuencias menos usadas, se iba a respetar el cronograma original, pero para aquellos más frecuentemente usadas en los contratos, se extiende 18 meses más. Tanto la FCA en el Reino Unido como la Reserva Federal en los Estados Unidos apoyaron esta extensión. Pero en Estados Unidos, la Reserva Federal comunicó a los bancos estadounidenses una visión, una recomendación prudencial de no firmar nuevos contratos a tasa LIBOR tan pronto como fuera posible, y ciertamente a más tardar el 31 de diciembre de 2021. Entonces, desde el punto de vista de la guía de las autoridades regulatorias del mercado bancario en Estados Unidos, la recomendación es dejar de usarla ahora. Este cronograma propuesto en noviembre del año pasado fue confirmado por la FCA en el Reino Unido oficialmente el 5 de marzo de este año. Y eso significa que el momento de hacer el trabajo de reemplazo de la tasa LIBOR en los contratos es ahora. En inglés diríamos the clock is ticking. Pasando a el slide siguiente, quisiera hablar un poco de la importancia de una transición ordenada para todos aquellos que tienen contratos a tasa LIBOR. Los reguladores en Estados Unidos le han dicho a los bancos que seguir usando LIBOR después de diciembre de 2021 va a ser considerado una práctica riesgosa. En los últimos meses hemos empezado a ver anuncios de las entidades regulatorias en Estados Unidos, además de pronunciamientos públicos, respecto de cómo va a ser el análisis que van a hacer desde el punto de vista regulatorio de riesgo. Y una de las cosas que hemos visto es que en las guías de auditoría bancaria que se acaban de publicar
para uso e implementación en el 2022, ya se dice que uno de los temas a analizar o a revisar cuando vienen los reguladores a mirar las carteras bancarias es el tema de progreso en el reemplazo del LIBOR. Este comité de tasas de referencia alternativas, el ARC, con el objeto de desarrollar una nueva tasa de referencia para el mercado monetario en dólares americanos, ha venido emitiendo una serie de recomendaciones para que los bancos y las demás entidades del sistema financiero estén preparados para la transición. Para este año 2021, el ARC recomendó dos alternativas en relación con los nuevos contratos financieros que se celebren antes del 31 de diciembre. Y las opciones eran, 1, comenzar a usar tasas SOFR desde el día 1, es decir, el nuevo financiamiento cierra y los intereses se calculan a tasas SOFR desde el día 1, o, como alternativa, incorporar lenguaje de contingencia, lo que llamaríamos en inglés fallback language, a efectos de que definir la tasa de referencia alternativa que va a pasar a usarse en el futuro durante la vida de ese nuevo contrato ante lo que se define como el evento de cese del LIBOR, o de la tasa de referencia. Steve les va a comentar en mucho más detalle cómo funciona ese nuevo lenguaje, pero en última instancia, lo que venimos viendo es que básicamente durante la primera mitad de este año hubo muy poca actividad en software. Durante el verano empezaron a anunciarse que se habían cerrado algunos créditos indicados en Estados Unidos denominados a tasa SOFR. Este proceso viene en aumento. Estamos viendo el uso de SOFR día 1 con alguna frecuencia ahora. Pero aún así, la opción que fue masivamente adoptada por el mercado, desde el punto de vista del mercado estadounidense y de los créditos transfronterizos en dólares, lo que vemos es el uso del lenguaje de contingencia. El lenguaje de contingencia, como les va a explicar Steve, se lo llama hardwire approach porque establece taxativamente cuál es la tasa de reemplazo en lugar de dejarlo sujeto a un acuerdo futuro. Y con eso, el último punto relacionado con esto es que para los contratos ya existentes, venía hablando de los contratos nuevos, para los contratos ya existentes, si uno tiene un contrato que usa LIBOR a 2 meses y vence después de diciembre de 2021, o tiene otro de las frecuencias de LIBOR y vence más allá de junio de 2023, es importante empezar a considerar enmendar esos contratos para o convertir la tasa o incorporar el lenguaje de contingencia. Siguiente, por favor. Ahí vamos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de no tener una solución establecida dentro del contrato? Uno de los temas es, pensados de una lógica legal estadounidense, la filosofía judicial del common law es que no es la función del juez suplir los términos que las partes no se pusieron de acuerdo. Con lo cual, desde el punto de vista así, en términos muy de principios, tener un vacío contractual crea una posible potencial a una disputa futura si las partes no logran ponerse. Claramente tener contratos que no tienen lenguaje de contingencia, especialmente si hablamos de contratos nuevos, generan un riesgo a futuro. Es posible que, visto desde el lado, algunas de las versiones del lenguaje que usaban los contratos anteriores a las recomendaciones del ARC, por ejemplo, le daban algún grado de discrecionalidad en los créditos indicados al agente administrativo para hacer la determinación de cuál era la tasa de reemplazo. La visión del mercado en Estados Unidos y especialmente de la industria bancaria ha sido que eso genera riesgo legal porque en última instancia uno puede no ponerse de acuerdo con el deudor o el deudor puede cuestionar la forma en que se ejerció esa discrecionalidad y terminar teniendo un crédito en el cual
uno no tiene un acuerdo claro con el deudor respecto a qué tasa están causándose los intereses. El peor escenario sería terminar en una disputa, en un juicio entre el deudor y acreedor en ese caso, ¿verdad? Entonces, este lenguaje propuesto por el ARC, este hardwire approach, busca justamente eliminar la incertidumbre que se va a producir, o que se produciría dentro del contrato al momento de dejarse de usar LIBOR para ese contrato. Y con eso le pediría a Steve que por favor nos cuente los detalles del hardwire approach. Gracias, Norberto. Y un punto importante es que en los últimos meses hemos tenido bastante actividad con nuestros clientes, tanto bancos como prestatarios, corporativos, etcétera, en implementar este tipo de lenguaje, porque como bien mencionaba Norberto, la incertidumbre no es bueno para nadie, básicamente, ni el banco ni el prestatario. Entonces, estos temas son tan importantes para un lado de una transacción financiera como para el otro. Entonces, queríamos entrar en un poco de detalle sobre cómo funciona esto y cómo ayuda a eliminar y mitigar los riesgos que mencionaba Norberto. Empezando, el hardwire approach, o esta aproximación del lenguaje, se puede aplicar a numerosos tipos de deuda, bonos a tasa variable, préstamos bilaterales, préstamos sindicados, titularizaciones, etc. Y hay modelos para todos estos tipos de transacciones que ya están bien aceptados en el mercado. Y en palabras sencillas, este lenguaje propuesto, Marco, proporciona cláusulas de tasas de interés que se gatillan una vez la LIBOR se descontinúe, y ya sabemos que la LIBOR se va a descontinuar. Y la idea es que las partes interesadas en celebrar contratos financieros atados a la LIBOR incluyan desde ahora este lenguaje, de manera que automáticamente solucione la incertidumbre que se presentaría al momento en que la LIBOR se desaparezca. Perdón. Entonces, en resumen, el ARC publicó en junio de 2020 una propuesta de lenguaje que incluye tres elementos esenciales, que son, primero, la delimitación de ciertos eventos específicos que, de gatillarse, dan lugar a la conversión de la tasa LIBOR a la tasa SOFR. Segundo, la definición de la tasa de reemplazo, o sea, la SOFR, pero puede ser SOFR a plazo, SOFR diario, etcétera. Y también el ajuste a ser implementado partiendo de la tasa de referencia existente. Es importante mencionar que debido al hecho de que SOFR es una tasa garantizada, o sea, como mencionaba antes, por las transacciones repo en los Estados Unidos, y LIBOR es una tasa no garantizada, históricamente la tasa SOFR ha sido más baja que la tasa LIBOR. Entonces hay un ajuste necesario en un contrato que convierte desde la LIBOR a la SOFR para que las partes acaban con una tasa de verdad igual a lo que tenían antes de la conversión. Entonces, cuando menciono el ajuste, eso es a lo que estoy refiriéndome. Y tercero, en el caso de préstamos sindicados, el lenguaje establece la facultad del agente administrativo para modificar temas operativos, administrativos y técnicos que sean necesarios con ocasión del ajuste de la tasa. O sea, la idea con todo esto es que todos los mecanismos son implementados de una manera, como decimos en inglés, hardwired, para que no haya ninguna necesidad de implementar cambios que requieran consentimiento de los prestamistas en el futuro, o sea, eliminar la incertidumbre. Entonces, tomando rápidamente estos tres componentes en orden, primero, ¿cuáles son los gatillos? ¿Cuándo se gatilla este lenguaje, el hardwire approach? Hay tres eventos puntuales que son los gatillos. Dos son muy obvios y el otro quizás un poco menos obvio, y vamos a empezar con el menos obvio, que es la selección anticipada por las partes, o lo que llamamos en inglés early opt-in. O sea, las partes al contrato pueden escoger que quieren cambiar la tasa.
En el caso de créditos sindicados, este mecanismo prevé que el deudor y el agente están facultados para comenzar el proceso de selección anticipada una vez se cumpla el siguiente criterio. Primero es la determinación por parte del agente administrativo y el deudor de haberse celebrado cierto número de contratos en el mercado, típicamente 5, a veces vemos 10, que incorporan la SOFR como tasa de referencia. Y estos contratos tienen que ser de libre acceso al público. Y segundo, después de la decisión del agente administrativo y el deudor de tomar, de hacer esta selección anticipada, tiene que dar notificación por escrito a los otros prestamistas. Una vez se otorgue la notificación, los prestamistas requeridos contarán con un periodo de tiempo determinado, que típicamente son 5 días hábiles, para objetar la decisión de seleccionar anticipadamente la tasa alternativa. En caso de objetarse, no pasa nada, el contrato se queda igual y obviamente la tasa de referencia se queda igual. Pero si no se objetan, la transición a SOFR se lleva a cabo automáticamente. Así, con este mecanismo de consentimiento negativo, se elimina la necesidad de pedir consentimiento afirmativo de los lenders. Y para créditos bilaterales existe un mecanismo muy parecido, mas obviamente solo entre el prestatario y el prestamista. Los próximos gatillos son los más obvios. El segundo se pone en marcha cuando plazos de la tasa de referencia dejan de ser representativos, o lo llamamos en inglés de pre-cessation. Cuando el regulador del órgano que administra la tasa de referencia notifica que determinados plazos de la tasa de referencia, por ejemplo, plazo de 1 mes en dólares en oposición al LIBOR en general, dejan de ser representativos, ahí comienza la transición automática a la nueva tasa de referencia. Y el tercero, quizás el más obvio, es la descontinuación por completo de la tasa de referencia, de la LIBOR. Y esto ocurre cuando el regulador notifica que la tasa dejará de ser publicada por IVA o por FCA, o se anuncian públicamente que la tasa dejará de ser representativa. Y ahí comienza otra vez la transición automática a la tasa alternativa. Entonces, pasando al segundo componente del lenguaje, obviamente la cuestión surge cuando hay un gatillo, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la nueva tasa que se usa automáticamente? Entonces, para efectos de esta determinación, el ARC sugiere, y el lenguaje del Hardwire Approach contiene, un procedimiento en cascada que tiene por objeto facilitar mecanismos alternativos para determinar la nueva tasa basada en la SOFR. Entonces, siguiendo paso por paso la cascada, el paso 1 es SOFR a plazo. Entonces, si existe SOFR a plazo en el mercado, ahí automáticamente la LIBOR se convierte en SOFR a plazo más el ajuste que había mencionado antes. Todo automáticamente. Segundo, caso no exista SOFR a plazo, que era el caso antes de julio de este año, interesantemente, pero ahora que tenemos SOFR a plazo ya aprobado y recomendado, no es el caso ahora, pero el segundo paso de la cascada es SOFR diario simple, más ese ajuste. Y se van a acordar que SOFR diario simple lleva esas diferencias importantes de la determinación solo al fin del plazo de interés, etcétera, etcétera, que habíamos mencionado antes. Y el paso 3 es algo bien positivo que contiene el lenguaje Hardwire. En el caso muy improbable de que SOFR diario simple y SOFR a plazo han sido descontinuados o han dejado de ser representativos, el deudor y el agente administrativo, para el caso de sindicados, o el prestamista junto con el prestatario directamente para bilaterales, determinan la tasa de interés de reemplazo basándose en las condiciones
y convenciones del mercado en ese momento para efectos de definir las tasas de préstamos en dólares para esa fecha. Entonces, en cada caso, si existe SOFR a plazo, si no existe SOFR diario, o si existe, hay un mecanismo, digamos, automático ya contemplado para la sustitución de la tasa para eliminar incertidumbre. Entonces, el tercer componente, solo para mencionarlo brevemente, es que en el caso de préstamos sindicados, el lenguaje sugerido por el ARC otorga un rol importante para el agente administrativo, facultándole para poder realizar los ajustes que sean necesarios en los contratos para el correcto funcionamiento de la tasa nueva de referencia. Entonces, aunque parte de la finalidad de incluir este lenguaje contingente sea conformar el contrato de forma tal que no se requiera su modificación posterior para que el mecanismo de una tasa alternativa funcione ante la ocurrencia de ciertos gatillos, indiscutiblemente, como mencionaba antes, habrá que realizar algunos ajustes importantes para ajustar el contrato a la nueva tasa alternativa. Y usando el lenguaje del ARC, el agente administrativo, en el caso de préstamos sindicados, tiene este poder de realizar cambios técnicos, administrativos, etcétera, para la correcta implementación y el correcto funcionamiento de la nueva tasa después de su implementación. Entonces, antes de pasar la voz a nuestros amigos del Estudio Payet para hablar de algunos temas muy importantes y puntuales bajo ley peruana, solo queríamos cerrar la presentación, la parte internacional, con algunas consideraciones concretas para ustedes en resumen. Entonces, para los nuevos contratos de financiamiento celebrados todavía durante este año de 2021, deben de incluir ya los cálculos en SOFR, siendo SOFR a plazo, SOFR diario, lo que sea, y o también incluir el hardwire approach para minimizar las incertidumbres previamente mencionadas. La inclusión del lenguaje del hardwire approach es esencial para cualquier contrato celebrado en LIBOR y que tiene fecha de vencimiento más allá del 30 de junio de 2023. Y para contratos celebrados empezando el año que viene en adelante, deben usar simplemente siempre SOFR. Entonces, con eso me gustaría pasar... una otra consideración, perdón, se me escapó y es bastante importante, que si ustedes ya tienen contratos existentes que vencen posteriores a junio de 2023, recomendamos que empiecen a considerar si una enmienda que incorpore el hardwire approach sería viable y práctica para eliminar esa incertidumbre. Entonces, con eso quería pasar la voz a José y a Eduardo. Sí, muy brevemente, dos temas. Uno, si van a tener contratos en SOFR, la entidad que publica SOFR, que es el CME Group, ha anunciado a todo el mercado que si uno solamente va a mirar el valor de Term SOFR, eso no paga licencia, pero si uno va a hacer cualquier de actividad con esa información, como el cálculo de intereses, eso requiere una licencia con CME Group para el uso de la información. Hay manera de contactarse con ellos. Si uno cree que va a convertirse en un usuario, puede tener que estar sujeto al pago de licencia. Ese es un tema. El otro tema es respecto de los derivados. Si ustedes tienen contratos en dólares que requieren una cobertura de tasas de interés, ISDA tiene publicado un propio protocolo sobre la conversión de los derivados de tasa variable a tasa fija. Y la tasa recomendada de reemplazo, o que pasa a ser como la tasa sustituta bajo el ISDA, no sigue la misma secuencia que las recomendaciones del ARC. Entonces, la tasa, el fallback de ISDA es SOFR compuesto, mientras que
el ARC comienza por Term SOFR, con lo cual, si uno reemplazara el lenguaje del contrato de crédito con la recomendación del ARC y el contrato de cobertura con la recomendación de ISDA, uno termina con una tasa diferente entre el contrato de crédito subyacente y el derivado, con lo cual es un tema que ahí los bancos están trabajando distintas soluciones para ver cómo resolver esa brecha en las operaciones concretas, y eso es uno de esos temas que podemos comentar offline si alguno de ustedes tiene ese tipo de situación. Adelante, Eduardo y José, gracias. Muchas gracias, muchas gracias a Stephen y Norberto por la muy clara explicación. Por nuestro lado, básicamente lo que queremos comentar es algunos temas muy puntuales desde el punto de vista de la ley peruana, en el contexto de este proceso de sustitución de la tasa LIBOR, tanto en lo que se refiere a operaciones financieras sujetas a la ley de Nueva York, donde hay un deudor peruano, ¿no?, que ha recibido un préstamo bajo leyes de Nueva York. Y por otro lado también el caso de las operaciones domésticas de financiamiento que puedan tener fijado como tasa de referencia a la LIBOR, ¿no? En cuanto se refiere a las transacciones internacionales, los principales temas a considerar desde el punto de vista de ley peruana es el tema de la documentación, ¿no? Como saben, en los financiamientos sujetos a la ley de Nueva York, el contrato de crédito está sujeto a esa ley, pero normalmente esos contratos también van acompañados de documentos sujetos a ley peruana que lo que tiene como propósito es reflejar los términos del crédito extranjero, ¿no? De tal forma de que en Perú también se pueda hacer efectivo el cobro de la deuda, ¿no? Y la forma de documentar eso en Perú normalmente es a través de un pagaré sujeto a ley peruana, ¿no? Y como saben, los pagarés como títulos valores están sujetos a la ley de títulos valores, y esta les otorga a los pagarés el carácter o prima, digamos, el carácter literal de los pagarés, lo que significa que lo que está en el pagaré, escrito en el pagaré, es lo que se puede salir a ejecutar, ¿no? Entonces, en este contexto de sustitución de la LIBOR, y como comentaba Stephen y Norberto, donde va a haber un proceso donde quizás los contratos de crédito tengan que incorporar un nuevo lenguaje para regular la sustitución, eso tiene que trasladarse también a la documentación peruana, ¿no? Lo que no puede ocurrir es que haya una divergencia entre lo que establece el crédito sujeto a la ley de Nueva York y lo que digan los pagarés, ¿no? Por este principio de literalidad, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta que si se va a hacer una modificación del contrato de crédito sujeto a ley de Nueva York respecto a la sustitución de la tasa, ese lenguaje sobre sustitución también tendría que ser incorporado a los pagarés y eventualmente en los acuerdos de llenado si se tratara de un pagaré incompleto, ya sea poniéndolo específicamente en el texto del pagaré o haciendo referencia al contrato de crédito, ¿no? Y eso probablemente vaya a dar lugar a la necesidad de tener que sustituir los pagarés que actualmente existan, ¿no? Porque si es que los pagarés actuales no regulaban la forma de sustitución, la única forma de incorporar eso va a ser sustituyendo los pagarés por nuevos pagarés que incluyan este lenguaje, ¿no? Eso, digamos, normalmente está regulado en los contratos de crédito sujetos a la ley de Nueva York. Existe una cláusula normalmente donde se faculta al banco a poder solicitarle al deudor sustituir los pagarés en la medida que sea necesario para que los pagarés locales sean consistentes con el crédito sujeto a ley de Nueva York, ¿no? Otro tema relevante en operaciones del exterior, financieras del exterior, es el tema de la tasa de retención del impuesto a la renta, ¿no? Actualmente existe un beneficio tributario para los créditos obtenidos del exterior. Es una tasa reducida de impuesto a la renta a los intereses que genera ese préstamo. En lugar de pagar 30%, esos intereses pagan el 4.99%. Pero, de acuerdo con la norma tributaria que establece este beneficio, se tiene que cumplir determinadas condiciones, y una de las cuales es que el préstamo no supere el LIBOR más 7, ¿no? Entonces, ahí el problema con la sustitución de la LIBOR es que cuando se haga la sustitución y desaparezca la LIBOR, ya no va a haber un préstamo que esté sujeto a ese benchmark, ¿no?
y la norma no establece una alternativa, ¿no? Con lo cual, una vez que se haga la sustitución, mientras no se modifique la norma tributaria, en los préstamos del exterior no se va a poder acceder a esta tasa reducida del 4,99. Y en el caso de los préstamos que ya existen, que gozan de este beneficio, consideramos que también se va a presentar el problema porque el artículo 30 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta establece que la determinación del beneficio se hace al comienzo del préstamo o cuando se haga una modificación de la tasa, ¿no? Con lo cual, si se produce una sustitución y en la sustitución ya no se habla del LIBOR, sino se habla de otra tasa, es probable que la SUNAT diga que ya no aplica el beneficio, ¿no? Esto, si bien, digamos, el impuesto a la renta es un impuesto a la renta a los intereses, es decir, que grava de los intereses que reciben los bancos, en realidad al final el impacto económico lo van a soportar los deudores, porque es normal que en este tipo de préstamos ese impuesto que se paga sobre los intereses sea trasladado vía una cláusula de gross up al deudor, ¿no? Lo cual va a hacer que se encarezca el préstamo, ¿no? Lamentablemente a la fecha no tenemos conocimiento de que haya una iniciativa concreta para modificar la norma tributaria para que se permita una adecuación de la norma cuando se aplique la nueva tasa de referencia que sustituya a la LIBOR, ¿no? En cuanto a las transacciones locales, que están sujetas de alguna manera a la tasa LIBOR como tasa de referencia para el cálculo de intereses, un poco ya lo había adelantado Norberto, ¿no? Y un poco la consecuencia en operaciones sujetas a ley Perú es un poco la misma que ocurre cuando bajo ley de Nueva York, ¿no? Que es que esta situación donde no se ha regulado la forma de sustitución de la LIBOR, lo que va a generar es que se produzca un vacío contractual, ¿no? No es que cuando se sustituya la LIBOR vaya a salir una norma que imponga una nueva tasa, ¿no? Las partes van a tener que ponerse de acuerdo sobre cuál va a ser la nueva tasa de referencia. No creemos que en una situación como esta se produzca una imposibilidad de la prestación, porque, digamos, los intereses se pagan con dinero y el dinero siempre va a existir. Un deudor siempre va a poder pagar intereses, con lo cual no es que la prestación del pago de intereses devenga imposible, pero sí lo que va a ocurrir si es que las partes no se ponen de acuerdo respecto de la sustitución de la tasa es que va a haber un vacío sobre cómo determinar justamente la tasa de interés que va a aplicar al contrato, ¿no? Y eso lleva a una situación que no es ideal, ¿no? Porque la única forma en que se pueda hacer esa sustitución, si es que las partes no se ponen de acuerdo, es recurrir a los mecanismos de solución de controversias que el propio contrato prevea, y ahí va a ser o tener que ir al Poder Judicial a pedirle a un juez que determine la tasa o ir a un árbitro para que lo determine, ¿no? Y eso siempre lleva a un cierto nivel de incertidumbre, porque tanto un juez como un árbitro puede al final decidir desde que la tasa aplicable es la tasa de interés legal, ¿no? Que es una tasa de interés sumamente baja y que no responde a lo que las partes originalmente consideraron. Consideraríamos que esa alternativa no sería razonable porque las partes se pusieron de acuerdo sobre una tasa convencional, que es una tasa de mercado, no la tasa de interés legal. Y por el otro lado, que el juez o el árbitro defina que la tasa aplicable es una tasa que es mucho más alta de lo que las partes originalmente previeron, ¿no? Entonces, esa es una situación en la cual ninguna de las dos partes, ni el acreedor ni el deudor, quiere estar. Con lo cual, ahí la recomendación es efectivamente, si en operaciones locales se ha pactado la LIBOR como tasa de referencia, se busque establecer, ya sea sustituirla de plano, la tasa LIBOR, o establecer un mecanismo de sustitución en la línea de lo que sería el hardwire approach que nos explicó Stephen, ¿no? Para quitar un poco la incertidumbre sobre cuál va a ser la tasa en el momento que se produzca la descontinuación de la LIBOR, ¿no? El tema de pagarés, bueno, ya lo hablamos, es lo mismo que en el tema de transacciones internacionales. Ahí lo importante es que el pagaré sea consistente con lo que se pacte en el contrato de crédito, incluyendo la cláusula de sustitución de la LIBOR, ¿no? Eso es por mi parte. Le cedo la palabra a Eduardo para que comente algunos temas puntuales en materia de mercado de valores.
Gracias, José. Gracias, José. Buenos días a todos. Básicamente, dos temas puntuales para cerrar la presentación, que son un poco para terminar esta revisión un poco transversal hecha por José respecto de los posibles aspectos que podría tener, digamos, el proceso de sustitución en la tasa LIBOR en el mercado financiero local, ¿no? Uno de estos temas está relacionado con la regulación de la deuda subordinada, básicamente en el contexto de empresas del sistema financiero y de compañías de seguros. Como sabemos, la regulación, digamos, de compañías de seguros y sistema financiero regula la deuda subordinada como una especie de equity que permite soportar mayores financiamientos para que estas empresas puedan financiar y puedan otorgar financiamientos y realizar sus operaciones, digamos, en caso de compañías de seguros. En este caso, la regulación, dependiendo de los distintos niveles de deuda subordinada permitida, nivel 1, 2 o 3, establece plazos mínimos de permanencia de esta deuda subordinada, sea en la forma de un financiamiento o sea en la forma de una emisión, digamos, de bonos subordinados, ¿no? Estableciendo plazos de 2, 5 años como plazos mínimos de permanencia. Sin embargo, la propia regulación establece también la posibilidad de que estos plazos mínimos no sean de aplicación ante la ocurrencia de cambios en la legislación, cambios en las normas tributarias y otras regulaciones, o por la ocurrencia de eventos que escapen al control de la empresa, ¿no? En este caso, nos ponemos en el escenario en el cual, como comentaba José, pudiera darse un escenario en el cual no se llegara a un acuerdo y habiéndose pactado esta opción de rescate por un lado, pero no habiendo un acuerdo, un tercero, por ejemplo, un juez pudiera fijar una tasa que o resulta demasiado onerosa para la empresa de seguros o empresa bancaria, o cuya forma de cálculo genera descalces de flujos entre los activos y las obligaciones financieras que mantienen estas entidades financieras y de seguros. Ese podría ser un supuesto, nos podríamos en ese escenario en el cual eventualmente uno podría, en la medida en que establecía la opción de rescate, poder ejercitarla antes de los plazos previstos, sustentado justamente en este tema, que sería un tema que podría sustentarse como un tema ajeno al control, digamos, de la empresa. Obviamente es un tema que va a estar sujeto a criterio de la Superintendencia de Banca y Seguros y que para efectos de pronunciarse tendrá que tener en cuenta el sustento que se le da en función de qué tan material o no ha sido el impacto de esta mayor tasa o esta tasa diferenciada en la forma de cálculo, o si ha habido algún otro factor relevante, como comentaba el tema del descalce de los flujos o algo similar. Eso por lo que compete a la regulación de deuda subordinada de empresas de seguros y del sistema financiero. Y el otro tema muy puntual es bajo la regulación del mercado de valores. La regulación de la oferta pública establece procesos de registro de valores por oferta pública, estableciendo distintos plazos de registro según se trate de valores típicos de entidades calificadas o que no cumplan con esos requisitos. En buena cuenta, hay un procedimiento de un fast track para registrar lo que se llaman valores típicos de entidades calificadas. Como sabemos, entidades calificadas, hacemos referencia a emisoras recurrentes que tienen un plazo mínimo de 2 años con valores registrados en la SMB, y valores típicos y que no hayan sido, sancionados por la SMB por falta de información. Y valores típicos, a su vez, son valores que podemos considerar valores estándares que no tienen mayor complejidad, ¿no? Dentro de eso, la SMB ha establecido como valor típico, por ejemplo, bonos que pagan una tasa fija de interés o que pagan una tasa variable. Y cuando se hace referencia a estos bonos que pagan una tasa variable, se incluye de forma explícita la tasa LIBOR, de forma tal que un bono subordinado, por ejemplo, que paga una tasa LIBOR, es considerado un valor típico. Dicho esto, básicamente el tema viene por estar atentos a que cuando se incorpore alguna tasa alternativa de referencia, como sería la SOFR, eventualmente estar atentos para que la SMB pueda recoger dentro de sus facultades estos otros valores típicos para efectos de facilitar los procesos de registro de los nuevos valores. Con esto damos por terminada la presentación y le paso la palabra a José para que continúe con el tema de las preguntas. Sí, como les habíamos comentado, íbamos a responder las preguntas que hubieran al final de la presentación. Hemos recibido ya algunas. Si tuviesen algunas preguntas adicionales, por favor las incluyen en el Q&A y nosotros encantados de poder contestarlas. Bueno, hay alguna pregunta general sobre el tema de las contingencias que genera la descontinuación de la LIBOR. Esa en realidad ya la hemos venido contestando a lo largo de
la presentación, siendo que el principal riesgo es el tener un vacío contractual, ¿no? Por no regular correctamente cómo se da el proceso de sustitución, ¿no? Y ese es el principal riesgo que involucrado con la descontinuación de la LIBOR. Hay otra pregunta que le voy a pedir a Norberto que la conteste, que es que cómo se calcula la term SOFR y si ese cálculo depende del mercado de derivados. Gracias. El grupo CME, que es el que determina SOFR, es publicada la metodología de cálculo y ellos se calculan term SOFR para tenores de 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses, y el cálculo se hace a través de un algoritmo que referencia los valores de los contratos a futuros de SOFR. Una cosa importante que da contexto a esto: como la recomendación del uso de SOFR diaria, simple o compuesta, ocurrió primero, y como explicó Steve antes, la recomendación de SOFR a plazo no ocurrió sino hasta final de julio de este año. Y hay un motivo que tiene que ver con esta pregunta, que es el tema de los derivados. El ARC no quería hacer esa recomendación hasta tanto se estuviera desarrollado lo suficientemente el mercado de derivados. Yo hablé un poquito de la línea de tiempo. Hubo una línea de tiempo en paralelo de desarrollo del mercado de derivados de SOFR. Si ustedes buscan en la página de CME por SOFR, van a ver que los contratos a futuros de SOFR y de las cotizaciones están disponibles. Pero básicamente desde el 2018 que vino creándose todos los sistemas primero, y después se empezaron a tradear los primeros contratos a futuros de SOFR, y luego se desarrolló el sistema de clearing para los contratos derivados sobre SOFR. Efectivamente, la persona que hace la pregunta está en lo correcto. El term SOFR se basa en referencia al mercado de derivados. Muchas gracias, Norberto. No veo que haya alguna pregunta adicional, con lo cual daríamos por terminado el webinar ahora. No sin antes agradecerles a todos por la participación, ha sido un gusto tenerlos. Muchas gracias también al equipo de Holland & Knight, de Stephen y Norberto, por acompañarnos, y esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes. Gracias. Gracias a todos. Gracias, José. Gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día.